Buenas tardes, cordial saludo para todas y todos los que nos acompañan en este panel de emprendimiento científico, tecnológico y de innovación social organizado por el Nodo Eje Cafetero de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Soy Mónica Valle, docente e investigadora del Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid, y estaré moderando este interesante panel. Iniciamos con el saludo de la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, y también con el saludo de la doctora Ángela Guzmán Hernández, vicepresidenta de nuestra red. Antes, invitarlos a quienes nos siguen en el panel, en plataforma y en YouTube de la Red Colombiana para que hagan sus saludos, preguntas y comentarios. La doctora Ángela Camacho Beltrán es física de la Universidad Nacional de Colombia, doctorada en física por la Universidad Johannes Gutenberg Mainz de Alemania. Es la primera mujer colombiana doctorada en física en Colombia. Ha realizado análisis de fenómenos físicos para brindar soluciones académicas a necesidades puntuales de la industria. Ha realizado investigación en los campos de la física, de la materia condensada, física del estado sólido y física de baja dimensionalidad. Obtuvo el Premio Nacional Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia a la Excelencia Investigativa. Fue la líder por Colombia para el Movimiento de Mujeres en Física en París, marzo de 2002. Su actividad docente e investigativa la realizó principalmente en la Universidad de los Andes. Adelante, doctora Camacho, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes para todos. En nombre de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, es de verdad un gran gusto darles la bienvenida a los panelistas y a todos los asistentes a este foro que han organizado los miembros del Eje Cafetero sobre uno de los temas más importantes para lograr el desarrollo de Colombia, como son los emprendimientos tecnológicos y de innovación social de base científica. Quiero dedicar un minutico a contarles qué es la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Es una asociación de personas e instituciones interesadas en promover, en estimular, en visibilizar la participación de la mujer en ciencia y tecnología en ámbitos claves para el desarrollo del país, y también proponer políticas públicas que garanticen esa participación. La red tuvo su origen en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 2016, y como red tenemos 6 nodos que cubren todo el país: Eje Cafetero, Caribe, Pacífico, región Centro-Oriente, región Centro-Sur y Llanos. Las miembros de la red son científicas voluntarias que donan su tiempo y sus conocimientos para lograr los objetivos de la asociación, trabajando en grupos temáticos como motivación de la niña hacia la ciencia, mentorías para jóvenes, empoderamiento femenino en la ciencia, políticas públicas con perspectivas de género, y tenemos grupos de investigación en género, ambiente y salud, y en emprendimiento de base científica con perspectiva de género. Tenemos también varias categorías de miembros titulares, personas naturales que hayan completado su grado de maestría o de doctorado en cualquiera de las áreas de las ciencias naturales o sociales o ingenierías, y en cualquiera de las áreas que tengan que ver con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que estén comprometidas con los objetivos de la red. Fuera de miembros titulares tenemos miembros profesionales, que son personas profesionales en estas mismas áreas y con estos mismos compromisos, y también tenemos estudiantes que son estudiantes de secundaria y universitarios interesados en temas de ciencia y tecnología y también comprometidos con la red. Por otro lado, también tenemos aliados institucionales, que son personas jurídicas legalmente constituidas que desarrollan sus objetivos sociales en áreas de las ciencias y que están comprometidas con los objetivos de la red. Este panel que vamos a iniciar es muy importante para nuestra red y para el país, porque es una oportunidad de escuchar las propuestas de este grupo tan selecto de panelistas que son verdaderos expertos trabajando activamente para lograr el tipo de emprendimientos de base científica que es tan importante para Colombia y que son la base del desarrollo de nuestro país, y los que nos van a guiar para el futuro de esta Colombia que tanto deseamos. Bueno, las dejo entonces con Mónica y con Ángela, primero con Ángela Guzmán y luego con Mónica para continuar. Les deseo pues muchos éxitos, estaremos pendientes
de todo lo que nos vayan a contar. Muchas gracias, doctora Camacho. Ahora le damos la palabra a la doctora Ángela Guzmán, vicepresidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Ella es PhD en física de la Universidad Laudin Maximilian in Munich, Alemania, y doctora honoraria en educación de la Universidad Pedagógica Yerevan de Armenia. Es profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, pilón de la Sociedad de Óptica por sus contribuciones a la óptica cuántica y atómica y por la promoción de la óptica en los países en desarrollo. Fue vicepresidenta y secretaria general de la Comisión Internacional de Óptica y coordinadora del taller de la UNESCO sobre aprendizaje activo en óptica y fotónica en América Latina. También se desempeñó como oficial científico de la Oficina Regional del Consejo Internacional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Actualmente es miembro honorario de la Sociedad Red Colombiana de Óptica. Recientemente fue electa como miembro número de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Adelante, doctora Guzmán. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y muchas gracias a todos los aquí presentes y los que nos están acompañando por estar con nosotros. Efectivamente, como lo mencionó la doctora Camacho, el tema es de gran, no solo apasionante, sino de gran relevancia para el desarrollo del país. Yo quisiera, para complementar lo que ya mencionaba, simplemente darles mi opinión un poquito desde el punto de vista internacional acerca de lo que yo considero falta, digamos, en nuestra estructura realmente de financiación de la investigación para que realmente puedan surgir emprendimientos de base científica. Mi experiencia es que en sitios como de países desarrollados, en particular los Estados Unidos, hay tres diferentes niveles de financiación, digamos, para diferentes tipos de investigación. Para la investigación básica, que todos conocemos, es investigación sin ninguna aplicación o uso particular a la vista. Para la investigación aplicada, que está dirigida principalmente hacia un fin u objetivo específico y práctico. Y el desarrollo experimental, este es un tipo de investigación basado realmente en la experiencia de los investigadores que tiende a producir nuevos productos o procesos o a mejorar productos o procesos existentes. Este tipo de investigación, desde mi punto de vista, pues realmente no creo que no está, digamos, dentro del tipo de investigaciones a financiar por Colciencias o el Ministerio de Ciencias actualmente, y es la base realmente de poder lograr empresas de emprendimiento de base científica. Actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, el tipo de empresas que se conocen ahora como intensivas, empresas de nuevas tecnologías intensivas en conocimiento, son actividades que se basan precisamente en todo el desarrollo experimental y análisis de los investigadores científicos acerca de nuevos procesos y que en este momento para los Estados Unidos representan unos servicios del orden de 28 millones de dólares. Este tipo de servicios son para la parte de informática y telecomunicaciones, para investigadores, investigación y desarrollo científico, e incluso para publicación de software. Y los hay en muy diversas áreas, en transporte, en maquinaria, en instrumentos científicos, en productos informáticos, electrónicos y productos ópticos. Desde mi punto de vista, en Colombia, que es un país que efectivamente tiene que apuntarse a proteger la biodiversidad y a empezar a ver cómo vamos a tornar nuestras ciudades inteligentes, van a necesitar muchos servicios informáticos, etcétera. Hay una necesidad grande de este tipo de empresas de conocimiento, empresas de nuevas tecnologías, de conocimiento intensivo, que estén basadas realmente en la experiencia de los investigadores. Ese tipo de cosas no dan publicaciones científicas en los grandes revistas internacionales, pero sí son una contribución muy grande a la sociedad y favorecen precisamente el emprendimiento. Esa sería mi opinión y era mi contribución. Por el momento le agradezco mucho a Mónica que me haya dado esta oportunidad y les deseo un gran foro y estoy muy pendiente de escuchar todas sus opiniones y de tener la oportunidad pues, de enterarme más acerca de todo lo que ustedes piensan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guzmán, por ese abrebocas tan interesante como es la financiación de este tipo de emprendimientos.
Procedemos entonces ahora con nuestro panel de expertos para iniciar ese diálogo sobre este tema tan interesante que nos convoca, el emprendimiento científico, tecnológico y de innovación social. Integran nuestro panel la doctora Marta Raquel Fontanilla Duque, líder del Grupo de Investigación de Ingeniería de Tejidos de la Universidad Nacional de Colombia y decana de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Desde el grupo de investigación que dirige han desarrollado productos y prototipos para sustituir piel, huesos, meñiscos y cartílago. También nos acompaña la doctora Bianca Suárez Puerta, integrante del Consejo Científico Nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, experta en industrias culturales. Integra también el panel la biofísica fundadora de Brains, doctora Carolina Santa Cruz Pérez, quien integra el Consejo Internacional de Ciencia. También está con nosotros la magíster Yandra Melisa Díaz López, de Mimesis Think Tank y consultora en transformación digital. La cuota masculina del panel es la del doctor Juan Carlos Montalvo Rodríguez, experto en innovación social y políticas públicas. Él es docente e investigador de la Universidad Antonio Nariño. Estimados panelistas, se sabe que existen varios tipos de emprendimientos, tales como los escalables, los emprendimientos públicos, entre otros. ¿Qué se entiende por el emprendimiento científico, emprendimiento tecnológico, emprendimiento en innovación social? Doctora Marta Raquel, ¿qué es un emprendimiento científico? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este importante foro. Ya la doctora Ángela hizo, como usted dijo, una introducción al respecto, pero resumiendo, es el proceso que busca darle valor al conocimiento científico. Eso es lo que es emprendimiento científico. Muy Entonces, bien. ahí las técnicas, los productos, los desarrollos buscan comercializarse de alguna manera para darle valor al conocimiento científico. Muy bien. Doctora Carolina Santa Cruz Pérez, desde su experiencia y perfil como científica internacional, ¿qué implica pensarse como una emprendedora científica? El micrófono, por favor. Gracias. Estaba diciendo que las crisis son perfectas oportunidades para descubrir en lo que uno hace que tiene potencial de convertirse en un emprendedor. No, de repente nosotros pensamos que solo algunos nacieron para ser emprendedores, pero en la ciencia hay muchas oportunidades de descubrir el camino al emprendimiento. Yo siento que los emprendimientos científicos o cienciotecnológicos también tienen un componente de innovación social cuando depende para quién ellos están dirigidos, ¿no? Y ellos pueden salir de un laboratorio y son emprendimientos científicos porque representan una solución a un problema, pero para que ellos puedan llegar al público necesitan de un vehículo tecnológico. Entonces, la tecnología se transforma en un vehículo para que eso que se desarrolla en un laboratorio pueda llegar al público. Desde softwares, desde CRISP, tecnologías de manipulación de DNA. Sí, de repente el científico está en el laboratorio y descubre que hay algo que tiene gran aplicación, pero él necesita desarrollar un vehículo tecnológico. Entonces monta un laboratorio para la producción de enzimas, ¿sí? Porque él descubrió que hay una enzima que es favorable para un proceso, pero él necesita de una base de producción. Y así en adelante, ¿sí? Durante la pandemia, por ejemplo, muchos científicos identificaron la forma de contener el virus y entonces algunos lo hicieron a través de luz. Entonces necesitaron desarrollar equipos que pudieran ser aplicados en superficies, en grandes espacios, en superficies que son de muy difícil acceso. Otros decidieron absorber sustancias en equipos de protección individual quirúrgicos para el personal médico. Sí, otros identificaron formas de utilizar técnicas de DNA para montar laboratorios de
de paternidad. Entonces, en mi opinión, creo que la oportunidad estando trabajando en ciencia siempre existe. No todos los científicos son emprendedores, pero la crisis representa una oportunidad para que ellos puedan desarrollar una solución para el público. Muchas gracias. Bueno, pasemos al emprendimiento tecnológico de algo de que ya nos adelantaste con la doctora Yandra Melissa Díaz. En el caso de su línea de trabajo, ¿qué se entiende por el emprendimiento tecnológico? Buenas tardes, Mónica. Gracias por la pregunta. Un poco lo que yo puedo decir es cómo entendemos esa tecnología que a través de la historia ha sido una herramienta que ha aportado y que siempre ha estado ahí para el desarrollo, no solo en los buenos momentos, también en los malos momentos. En las guerras es cuando más se ha desarrollado la tecnología. Entonces, ¿cómo la entendemos como una herramienta para transformar el mundo, para generar un valor? En mi caso, yo trabajo en un área multidisciplinaria, trabajo en desarrollo, trabajo en política pública, y lo que nosotros hacemos es tomar la tecnología como un vehículo para generar un impacto social, un impacto ambiental, un impacto económico, y también para que todo esto sea autosostenible, para poder mantenernos aquí y sobrevivir. Entonces yo creo que es como esa herramienta, cómo transformamos el mundo y cómo generamos impacto desde los distintos actores que existen, porque porque hay distintos actores de los que hablaré más adelante y cada uno aporta a su manera. Muchas gracias. Pasemos entonces donde la doctora Bianca Suárez Puerta, que tiene pues su expertise en la cultura y la creatividad. ¿Qué tipo de emprendimientos son ese tipo de industrias? Y cuando hablamos de emprendimiento cultural y creativo, ¿a qué nos referimos? Bueno, Mónica, insisto, gracias por la invitación. Desde el foco de las industrias culturales y creativas para el Consejo Científico Nacional, estamos entendiendo no solamente la ciencia como la investigación, sino la ciencia que tiene que ver detrás de cualquier emprendimiento. Específicamente yo trabajo con turismo científico. Sin embargo, hoy justamente venimos de un panel largo hablando sobre periodismo científico y cómo desde la cultura y la creatividad hacemos muchísima investigación, casi con los mismos métodos que en la investigación científica pura y dura. Se hace experimentación, se toman notas, hay medición y los resultados pueden llegar a generar transformaciones muy profundas como por ejemplo, un libro, y ahí lo interesante de pensar los emprendimientos en industrias culturales y creativas, pues es amplísimo, desde la creación de libros, hasta la divulgación de un documental, hasta una película o un videojuego. Todo esto implica investigación. Pero en Colombia específicamente tenemos un reto aún mayor porque las industrias culturales y creativas implica que tenemos más de 50 lenguas originarias, saberes de sabedoras y sabedores de todos los territorios nacionales de esta Colombia profunda en donde pensamos que hay alguien donde tenemos un territorio que está prácticamente por descubrir y en todo el territorio, además de su gran biodiversidad, somos el segundo en biodiversidad en varios aspectos, sino también la oportunidad que tenemos de descubrir toda la cadena de valor y darle el puesto o el lugar que tienen, por ejemplo, el que crea la idea, el que hace el guión, el que solo transforma en personajes, los que hacen los catering, los que hacen la investigación. O sea, dentro de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas hay pues mucha investigación también. Sin embargo, lo que quiero mencionar es que por lo menos en turismo científico, que es el foco en el que yo más me he especializado en los últimos años, es entenderlo como una empresa, ¿sí? Y cuando uno piensa en las empresas, en los emprendimientos, hay que gestionar el conocimiento. Y cuando se habla de esto, es entender que hay tecnologías de la información y de la comunicación, que hay muchísima mucha información y saber cómo usarla para poder ofrecer un servicio de muy alta calidad
Y en el caso del turismo científico, la muy alta calidad se da, por ejemplo, en hacer como un proyecto de investigación puede ser apto para una audiencia y que tenga ciertos conocimientos, brinde cierta curiosidad para que la gente vaya una semana a aportar, a observar, a disfrutar de ese emprendimiento, de ese turismo científico. Así que, Bueno, bueno, pues hay mucho que discutir aquí, además de los emprendimientos, pero lo que quiero aportar es que todos necesitamos de ciencia y finalmente que si no pensamos en los emprendimientos como un negocio, pero entenderlos científicamente, que también hay que medirlos, que también hay que saber cuál es la audiencia, saber si está funcionando o no, si tiene éxito o no, que hay que hacer innovaciones todo el tiempo. Si no lo entendemos como una empresa, pues se caen, así como todos los negocios. ok, muchas gracias. Bueno, hoy pasamos con el doctor Juan Carlos, que es experto en innovación social. No sé si está muy ligado también a esto de la cultura o qué se entiende con esa innovación social. Aplica en todos los campos de la ciencia, la tecnología, aplicada a lo social, a la cultura. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de compartir con ustedes este espacio de conocimiento. Bueno, en cuanto a la innovación social, yo quiero destacar que el énfasis en esta perspectiva es en el mejoramiento de las condiciones de vida. Y esta perspectiva ha pasado por una evolución que a su vez ha hecho diferentes énfasis. En la primera instancia se hablaba de las necesidades básicas insatisfechas, hacer énfasis en ese mejoramiento de condiciones de vida con esa perspectiva. Posteriormente entonces se empieza a hablar de garantía de derechos y hoy en día el énfasis está orientado a todos estos temas de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible, donde ya la preocupación es prácticamente nuestra viabilidad como especie. El emprendimiento y la innovación social no excluyen los desarrollos de base científica y cómo estos llegan al mercado. Lo que pasa es que se trata de que esos nuevos desarrollos no queden al vaivén de las grandes corporaciones, al vaivén del mercado, sino que también se haga un énfasis especial en la reducción de las inequidades sociales. Y ahí la política pública juega un papel fundamental. Muy interesante. Más adelante podemos profundizar en este aspecto de la política pública. Ahora los quiero invitar a cada uno de ustedes para que nos comenten acerca de sus emprendimientos, sus proyectos, sus estudios en torno a estos temas del emprendimiento científico, tecnológico y de innovación social. Doctora Marta Raquel, coméntenos acerca de su interesante grupo de investigación y esos importantes desarrollos y prototipos que están encaminados. Sí, señora, con mucho gusto. Y de pronto lo que voy a contar sirve para ejemplificar lo que Carolina Santa Cruz Pérez dijo al comienzo, porque es cierto lo que ella dice, y voy a mostrarles por qué. Cuando yo culminé mi doctorado en la Escuela Médica en la Universidad de Boston y volví al país, realmente me enfrenté con el hecho de que pues el contraste entre lo que se hace allá, yo hice mi tesis en biología molecular en la modificación de un promotor de un gen, y lo que se hacía acá en ese momento en biología molecular pues era muy grande, había mucha separación. Sin embargo, durante mi tesis yo aprendí a cultivar células, y en el año antes de que yo acabara el doctorado, en 1997 a finales, se aprobó el primer sustituto de piel para el tratamiento de quemaduras, de personas con quemadura. El primer sustituto de piel por la FDA. Entonces, cuando yo volví acá, pensé, ¿qué hago yo con lo que sé de cultivar células y todo lo que he aprendido? Y empezamos entonces nosotros a trabajar a finales del 99, comienzos del 2000, nos constituimos como un grupo mixto de la Universidad El Bosque y la Universidad Nacional de Colombia. Después el grupo pasó a ser completamente la Universidad Nacional de Colombia. Y lo que empezamos a hacer fue a tratar de copiar, digamos, en parte todos los procesos. Yo había hecho mi tesis
en proteínas de matriz extracelular, en elastina, en un departamento muy fuerte en eso, que es el departamento de bioquímica de la Escuela Médica de la Universidad de Boston. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a pensar en el colágeno, porque el primer sustituto de piel era a base de colágeno. Entonces, lo que hicimos fue empezar a copiar lo que los japoneses habían sacado acerca del proceso de aislamiento del colágeno. Y después de eso, pues en la copia uno se da cuenta que copiando lo que la gente publica no siempre obtiene lo que se dice. Y como nosotros tenemos un equipo formado por interdisciplinario, formado por químicos farmacéuticos, médicos, odontólogos, entonces empezamos a trabajar en establecer todo el proceso de aislamiento a partir de material de desecho de la industria cárnica de proteínas del colágeno. Hoy en día yo creo que somos el grupo que más conocimiento tiene de colágeno 1 y 2 en el país por todo lo que hemos hecho. Pero entonces ahí voy a decir, pasa lo que la doctora Carolina Santa Cruz dijo. Identificamos en lo que habíamos hecho en nuestros desarrollos y en lo que aprendimos a conocer de la tecnología y lo que aprendimos a implementar y a mejorar con nuestros conocimientos químicos, identificamos la posibilidad de no solamente obtener el colágeno, sino también proponer una iniciativa para el desarrollo de productos basados en colágeno, en las diferentes proteínas del colágeno. Yo debo decir, y nunca me cansaré de decirlo, es cierto que aquí en este país hay muchas dificultades, pero yo también debo reconocer que desde el comienzo, lo que antes era Conciencias, hoy es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha apoyado todas las iniciativas y las propuestas que hemos presentado. Y gracias a esto, pues empezamos a hacer alianzas con grupos de Portugal, a hacer caracterizaciones que nosotros no conocíamos. Y en el marco de todo este desarrollo de los primeros 10 años que nos permitió tener un conocimiento profundo de la proteína, de su manejo, de la caracterización, de hacer los soportes o membranas que hacemos con colágeno 1 y ahora con colágeno 2. Entonces lo que nosotros encontramos fue una iniciativa de MinCiencias, en ese entonces Colciencias, que se llamaba la locomotora de la innovación. Antes, en el 2010, la Universidad Nacional de Colombia, en una propuesta hecha con Connect, me parece, y dentro de las iniciativas que en la primera década del 2000 se dieron para estimular la innovación en el país y las transferencias y los emprendimientos. Yo había estado en la Universidad Politécnica de Valencia, estuvimos en un curso que se hizo con el SENA y en esta red y que se llevó a cabo allá y pudimos conocer muchos de los emprendimientos de la Universidad Politécnica de Valencia y yo pude identificar cosas que pasaban en esas iniciativas y que en parte me prepararon para lo siguiente que iba a pasar. Lo siguiente que pasó fue que en la locomotora, en la convocatoria de la locomotora de la innovación 646 de Colciencias, nosotros propusimos propusimos hacer el desarrollo de soportes y no solamente eso, sino elaborar el dossier para solicitar el registro sanitario. Yo creo que en el momento no éramos muy conscientes de lo que estábamos proponiendo. Estábamos sencillamente tratando de hacer que lo que sabíamos servía, porque ya habíamos tenido algunas experiencias en casos clínicos de personas con consentimiento informado. Lo que estábamos tratando era sacar eso del laboratorio a la sociedad. Y nos ganamos la convocatoria, nos dieron casi 600 millones de pesos, pero en esa convocatoria había un límite de tiempo. Y era que en 8 meses se debía cumplir con ella. Y ahí es donde yo digo que nosotros no dimensionamos muy bien lo que estábamos haciendo, porque pasa ahí lo segundo que dijo la doctora Carolina Santa Cruz, y es que hay que hacer innovación tecnológica, es decir, que hay que hacer un desarrollo que permita que eso que uno hizo en el laboratorio pueda ser escalado. Y cuando yo me vuelvo a decir, bueno, nos ganamos esto en la Universidad Nacional, lo que yo dije, necesitamos un espacio y necesitamos acreditarlo porque el INVIMA nos visita, pues nada, esa posibilidad no existía.
Por fortuna, yo en Colombia me formé como química farmacéutica, entonces un compañero, amigo mío, me dijo, maquile. Y gracias a esa iniciativa, y gracias a que encontramos a una empresa que se llama 3 Biomad, de un ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes que se llama Ricardo Beltrán. Él nos dio la posibilidad de pagando con los dineros que nos había dado MinCiencias, hacer los 3 lotes que se requerían para mandar a analizar los productos afuera, porque todo lo mandamos a hacer en Estados Unidos, todos los análisis de calidad, y para hacer los lotes que se necesitaban para hacer los estudios de estabilidad que hicimos aquí en el país, y para hacer las otras cosas que teníamos que hacer con el fin de conseguir la documentación. El cuento es que gracias a eso pedimos una prórroga en MinCiencias y nos dieron. Entonces, gracias a eso, nosotros pudimos preparar el dossier. Y aquí hay otra cosa que es importante en lo que dijo la doctora Carolina Santa Cruz, y es, usted es científico, usted no sabe hacer eso, ¿sí? Pero en el proceso, como usted se ve obligado, pues se da cuenta de que tiene que acudir a los otros, se da cuenta de que tiene que acudir al que sabe. Entonces empezamos a buscar no solamente el que sabía producir, el que nos permitió maquilar, sino también a las personas que nos permitieron hacer todo lo necesario para que se pudiera entregar un dossier completo en el INVIMA. Entregamos el dossier completo y el compromiso era entregar un registro sanitario, entonces volvimos a la universidad, la universidad tiene que pedir el registro sanitario y nos dijeron no, porque eso no está dentro de los propósitos de la Universidad Nacional. A usted le toca armar una empresa. Entonces, allí se hizo una empresa que se llama Regencol SAS, y esto fue en el año 2016, y empezamos en las diferentes reuniones que teníamos con los de Colciencias, a decir, nosotros como empleados públicos estamos imposibilitados para ser parte de empresas de esta naturaleza. Debe cambiarse la legislación para permitir que los docentes que hacen estos desarrollos y que están interesados en transferir sus productos puedan tener derecho a estar dentro de estas empresas. Inicialmente pues yo no estaban mis hijos, pero lo que se hizo después es que en el 2017 salió la ley dándole la posibilidad a los profesores de las universidades públicas para ser parte de estas empresas, y entonces en la Universidad Nacional se generó un proceso que a mí me parece que es muy apropiado, que se conoce con el nombre del mentor, y es un proceso que permitió darnos a nosotros el acompañamiento para aprender la otra parte de lo que nosotros no sabíamos, y es valorar el producto, saber cuánto cuesta producirlo, saber cuánto cuesta sacarlo al mercado, saber cuánto cuesta conseguir a alguien que comercialice, y empezaron a hacernos este acompañamiento. Y ese acompañamiento permitió que nosotros pudiéramos participar con Connect Bogotá en el Accelerator, que es una iniciativa que hace Connect, la universidad esta del Parque Nacional, que siempre se me olvida el nombre, la de negocios. CESA. Bueno, el CESA, el Accelerator, Oxford manda una persona, y gracias a que participamos en esto y nos gana, eso ahí van pasando filtros, y entonces nosotros terminamos y al final lo que le daban a uno era un mentor, y le daban a uno la posibilidad de hacer con una persona en Hong Kong una aproximación a un estudio de mercadeo, y todas esas armas las utilizamos. Y a raíz de eso nosotros nos dimos cuenta de que esto sí se podía volver negocio, de que a pesar de que los productos de colágeno están muy trillados en todo el mundo y hay muchas empresas que los están desarrollando, por lo que yo he aprendido como científica de la ciencia médica y como química farmacéutica, todos estos productos que se desarrollan a partir de seres vivos tienen su variabilidad y dependen mucho de la tecnología que uno desarrolla, de la metodología con que los prepare. Entonces, como consciente de eso, pues empezamos a hacer todo este proceso con los de Mentor, y
Hoy en día, pues nuestros productos se han probado en el Hospital Simón Bolívar con quemados de segundo grado, quemaduras profundas, en cabeza del director del servicio de quemados del Hospital Simón Bolívar. Se hicieron 15 casos. Nosotros ya teníamos 25 casos que habíamos hecho de manera independiente, con consentimiento informado, entre otras cosas, con la doctora Adriana Mata de la Universidad del Bosque, con los médicos que hacían parte del grupo que hacían todo el proceso médico, Julio Camacho y Marta Isabel González Duque. Y entonces, pues hoy en día estamos ya haciendo negociaciones con una empresa de comercialización. Ya tenemos muy claro todo lo que hay que recorrer, y es lo que la doctora Carolina Santa Cruz dijo. Entonces es el desarrollo científico, identificar el potencial que tiene, pero después montarse en el cuento de la tecnología que necesita para escalar todo eso, pero después meterse en el cuento de hacer todo lo que tiene que ver con negocios y valorizar el producto y saber que sí vale y que sí. Y lo otro es ser capaz, porque esa es una de las características del producto que tenemos, de asociar con esto el emprendimiento social. Nosotros estamos proponiendo con estos desarrollos que la población colombiana tenga acceso a productos de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa que realmente mejoran el cierre de las heridas y mejoran la recuperación cuando ocurren daños. Eso pues es lo que hemos aprendido con todos los casos clínicos que hemos llevado. Eso es lo que dice el doctor Gaviria, quien es el que ha hecho todo este manejo en el Hospital Simón Bolívar. Y entonces ahí también se ve lo del emprendimiento social que ella también decía. Y eso es algo que es muy importante para nosotros, porque nosotros nos financiamos con el dinero dado por el Estado colombiano, a través de MinCiencias y a través de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces es un conocimiento científico que nosotros hemos obtenido a partir de cosas que ya estaban, pero mejorando, y eso también es hacer ciencia. Y a partir de ahí, pues en estos momentos nosotros ya tenemos este producto. Hicimos un desarrollo que fue probado por un cirujano plástico, el doctor Luis Eduardo Nieto, del hospital de la Universidad Javeriana, a nivel animal. O sea, hacemos toda la parte del desarrollo, la valoración de la seguridad y la eficacia a nivel de laboratorio, y la valoración de la seguridad y de la eficacia de los productos a nivel preclínico en animales antes de pasar a humanos. Y así tenemos un conducto de nervio periférico que es único en su diseño, y yo no lo estoy diciendo por desconocimiento ni por querer pretender, sino justamente porque sabemos lo que estamos haciendo, y todo lo que hemos revisado muestra que es un producto único. Por eso es patentado aquí. También se está sacando por PST. PST es que se dice, sí. Y entonces, y es un producto que se reemplaza el nervio periférico y tiene tan buenos resultados como el gold estándar del proceso, que es el nervio periférico autónomo de uno mismo. Entonces, ese es el segundo producto que queremos sacar. También estamos haciendo el desarrollo de membranas para regeneración ósea en boca y regeneración de mucosa oral en boca también. Y en el momento, pues el que tenemos registrado con registro sanitario se llama Regencol Plus A, y es el producto que se está negociando en el momento. ¿Qué debo decir yo? Sin el apoyo del recurso público, sin MinCiencias, nada de esto hubiera sido posible. Entonces, yo entiendo que MinCiencias tiene muchos problemas, pero todos los humanos tenemos problemas y en todas partes se cuecen habas. Pero yo no puedo desconocer que si a mí MinCiencias no me hubiera permitido participar en sus convocatorias y no me hubiera permitido, es decir, pues exigiendo, porque no me los regala, uno compite, ¿sí? Pero exigiéndome que la entrega de los productos, todas estas cosas, yo no habríamos tenido este desarrollo. Y yo no puedo decir que soy yo,
es el grupo de personas que han trabajado conmigo, que son estudiantes fundamentalmente de doctorado, maestría y pregrado de diferentes carreras. En mi grupo ha habido médicos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales, veterinarios, ingenieros químicos, ingenieros biomédicos, biólogos, bacteriólogos, químicos, farmacéuticos, químicos, y son todos ellos los que con su creatividad han permitido que estemos donde estamos hoy en día. La otra cosa que ha sido muy importante para mí es la colaboración internacional. Nosotros hemos tenido 3 fuertes colaboraciones, una con el Technion Institute de Israel, que es vigente y con quienes hemos hecho muchas publicaciones, bueno, no muchas, pero sí varias publicaciones, con la Universidad de Aveiro en Portugal y la Universidad de Coimbra en Portugal. Y eso nos ha ayudado mucho porque cuando nosotros aquí no teníamos acceso a muchos equipos, ellos nos formaron en todo lo de la caracterización de los soportes que hacemos y todas esas cosas. No solamente permitieron que los estudiantes de doctorado y maestría fueran y tuvieran pasantías, sino que también permitieron que nosotros asimiláramos esas tecnologías que hoy hacemos perfectamente en la Universidad Nacional de Colombia. Sí, Finalmente, ¿qué quisiera decir yo? Que nada, les agradezco a ustedes esta posibilidad de contar esto, porque yo sí quiero que la gente se dé cuenta que hacer transferencia no es fácil. Que se necesita que identifique uno que existe el potencial, como la doctora Carolina dijo, que se necesita que uno tenga el valor de transformar las cosas, porque cuando nosotros empezamos con todo esto, no había nada de esto legalizado, todo era ilegal, yo estaba haciendo cosas ilegales, ¿sí? Después del Congreso legalizó el escenario, pero se necesita que uno tenga el valor de enfrentarse a eso, se necesita la perseverancia y se necesita creer que todo el dinero que el país ha invertido en ciencia y tecnología debe beneficiar al pueblo colombiano. Y esa es la parte del emprendimiento social que la doctora Carolina Santa Cruz Pérez resaltó, que me pareció muy importante. Ella dijo, es decir, todo lo que ella dijo fue lo que nosotros hicimos. Y la otra cosa que quisiera decir a los que están oyendo, si les interesa, es no se desanimen, el camino no es fácil, pero si uno cree, las puertas se abren, uno las hace abrir, o el universo confabula, o lo que sea. Y el país sí tiene muchos problemas y el país sí tiene muchas crisis, pero en el país también hay muchas oportunidades. Por eso yo siempre cuando hablo de esto digo que hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Muchas gracias. A usted, doctora, por compartirnos tan válida experiencia y ese camino ya cruzado que sin duda sirve para los nuevos emprendedores. Yo quisiera que... ¿Me deja decir otra cosa antes de que se me... Sí, bien Es la pueda. importancia de validar el conocimiento. Por ejemplo, nosotros las publicaciones que hacemos de todos estos desarrollos los hemos hecho en revistas Q1, que son las que lee la gente que trabaja en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Y yo soy miembro digamos, el board del Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society. O sea, no es solamente hacer, sino también buscar, cuando se trata de emprendimiento científico, que los desarrollos que uno hace sean validados por los pares de uno, que son los científicos que trabajan en el campo. Sí, muy interesante esa parte de esa validación. Bueno, vamos a otro tipo de emprendimiento que es Mimesis Think Tank de Yandra Melissa. Cuéntanos de su historia, qué productos, servicios ofrece. Claro que sí, Mónica. Bueno, afortunadamente durante mi vida profesional he tenido la oportunidad y tuve la oportunidad de acercarme a lo que es la tecnología aplicada a lo social, a lo que es también la consultoría para empresas que buscan tener un triple impacto, que es ambiental, social y económico, que buscan, digamos, como no solo hacerse sostenibles ellas mismas, sino generar impacto. Y todo esto pues nos permitió, me ha permitido crecer en estos campos. Y hace 2 años, más o menos, nació una idea que llevamos a cabo junto a otros socios, que es Mimesis Think Tank. Mimesis Think Tank es un centro de pensamiento que se presenta como un vehículo, como una organización que lo que busca es construir una comunidad que aporte al desarrollo del país, que aporte a la sustentabilidad.
Y nosotros como actores lo que buscamos es ser la integración entre otros actores que participan dentro de ese desarrollo en el país. ¿Quiénes son estos actores? Estos actores está la academia, que ha sido parte muy importante de todos nosotros, de todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos basado en los conocimientos técnicos que hemos adquirido. Están las comunidades, que es otro de los ejes principales, que son quienes están construyendo el país, quienes están generando nuevas iniciativas cada vez, nuevos liderazgos locales dentro de las mismas comunidades, y quienes necesitan este empujón, no que les digamos qué hacer, sino que necesitan ese empujón para poder generar todos sus proyectos y sus procesos de innovación, de crecimiento y de construcción de tejido social. Están las empresas, que son actores que se han vuelto muy importantes porque ahora ha cambiado como ese paradigma de que solo vamos a generar dinero. Como les decía, ahora muchas empresas han entendido cuál es su valor dentro de la sociedad, también en la construcción de un mejor país, en el aporte de prácticas sostenibles, prácticas sustentables que aporten tanto al medio ambiente como a las personas, como a construir lazos con las personas. Y también, tenemos, digamos que lo que nos enfocamos es como en eso, es cómo construimos, cómo apoyamos a cada uno de esos actores para que puedan construir un mundo mejor desde una visión de comunidad, desde una visión de apoyo, de cooperación, de cómo construimos entre todos, y nosotros aportamos como vehículos para eso. Digamos que nuestras tres líneas más fuertes en las que trabajamos, la primera es pues el tema de comunidades, de proyecto de fortalecimiento al desarrollo local, al desarrollo de las comunidades, a los proyectos que se generan y se gestan allí. Tenemos otra área que es muy importante, que es la empresarial, en la que generamos consultoría a las empresas y les apoyamos a generar sus estrategias de sustentabilidad, de cómo se genera valor, de cómo somos sostenibles generando valor social y ambiental, y cómo no, pues cómo seguimos generando también un valor económico, porque las empresas tenemos que ser autosostenibles. Y nuestra tercera línea es una línea mucho más profunda, que es la línea de investigación, donde nos gusta realmente aportar a la discusión pública referente en lo que tiene que ver a políticas públicas, a posdesarrollo, a desarrollo, y a todo esto que se da alrededor de, pues, que se está dando en nuestro país a partir de los procesos, a partir del proceso de paz, a partir de todo lo que está surgiendo en las comunidades y lo que está surgiendo, digamos, en diferentes lugares. Y pues digamos que transversalmente las dos pilares muy importantes que tenemos es como la tecnología como un proceso de transformación. Entonces la tecnología es la que pues la que tratamos de que apoye todas estas áreas y todos estos proyectos que hacemos en cada una de nuestras líneas. Y la gestión de conocimiento, porque pues digamos que una de las cosas que más nos gusta es poder compartir el conocimiento a los demás. Y compartirlo en varias formas. Una está la democratización del acceso a la información, al conocimiento, a la ciencia, y esa democratización se da con un lenguaje informal que hacer que las personas entiendan, comprendan, aprendan de un lenguaje tú a tú, ¿sí? No tan técnico, no tan científico. Y por otro lado, también buscamos que nuestras investigaciones a veces también se publiquen en entornos científicos. Ya tenemos varios documentos que han sido publicados, documentos de política pública, artículos. Y bueno, digamos que eso es lo que hacemos. Tratamos de, por un lado, tener nuestros proyectos y por otro lado, compartir los resultados de todos estos proyectos que hacemos para la gente y para que la gente que está interesada y con los lenguajes adecuados para cada uno de ellos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Lástima pues que tenemos tan corto el tiempo y tanto que contarnos, pero vamos a tratar de contar cada una de estas experiencias. Sigo con la doctora Carolina Santa Cruz, si de manera breve nos puede comentar acerca de esos emprendimientos internacionales científicos en los que ha participado y su experiencia como integrante del Consejo Internacional de Ciencia. ¿Qué casos exitosos podría comentar de manera breve? Gracias. Bueno, voy a tratar de hacer corta esta historia que es un poco larga, pero me interesa mucho comunicarme con los estudiantes y que ellos piensen que trabajando en ciencia
hay un camino que recorrer que es muy importante y necesita ser guiado, ¿no? De repente nosotros encontramos instituciones que hoy apoyan mucho a las nuevas empresas, a las startups, a las spin-offs, pero cuando ya están formadas y hay un proceso todavía antes para que el científico se inspire a ser emprendedor. Yo soy científica y ya tuve 2 empresas, ya trabajé con ellas en 3 países. Yo quiero mostrar rápidamente algunas imágenes para estimular la creatividad. Entonces voy a compartir mi chat. No estoy autorizada para compartir. Pero mientras ustedes me autorizan, entonces... ok, gracias. Yo les quiero contar que me avisan si ya están viendo, ¿ok? Está iniciando. Perfecto. Ahora sí. Entonces, yo viví 20 años en Sao Paulo porque yo hice una larga carrera científica, trabajé en el anillo acelerador, el único anillo acelerador de partículas de Latinoamérica. Me especialicé en biofísica porque hacía análisis de moléculas a nivel atómico. Después de mi primer postdoctorado, yo decidí quedarme en Brasil porque nosotros teníamos opción de hacer postdoctorado fuera, que es casi que obligado cuando uno es becado, y terminé haciendo 4 postdoctorados porque cuando tú trabajas en un área que es muy específica, sales a la industria y nadie entiende tu currículum. Entonces, yo intenté hacer puente de ciencia básica para ciencia aplicada y entonces trabajé con espectrometría de masas, con cáncer, con células madre para estudiar senescencia, trabajé con fotoquímica, con desarrollo de fotosensibilizadores, trabajé con producción, fabricación de bioproductos, obtención de bioproductos. Bueno, y en este ecosistema entonces me encontré muchos científicos que hacían o que trataban sacar spin-offs y startups de las universidades. Eso es bastante ya antiguo en Brasil. Entonces, cuando ya iba para el 5.º postdoctorado, dije, bueno, entonces si todo el mundo está abriendo empresas, yo también voy a abrir la mía. Les voy a hablar rápidamente de las empresas con las que yo trabajé. Esto es material que después yo terminé trayendo para Colombia cuando finalmente decidí volver de Asia. Yo estaba trabajando en Asia y volví para Colombia para trabajar con lo que fue mi primera empresa, mi primer hijo, ¿no? Porque un emprendimiento se vuelve un hijo para un empresario, para un emprendedor. Y mi primer hijo fue un programa de educación científica y tecnológica para colegios internacionales. La Brains nació por una necesidad que tenía Brasil en ese momento y era mejorar la educación básica, pero al mismo tiempo yo vi a muchos de mis colegas científicos que desertaron de la ciencia porque no tenían cómo ser absorbidos por universidad, ¿sí? Entonces, si no eres absorbido por universidad, terminas desistiendo de la ciencia. Y lo que yo intenté fue reclutar a todos estos científicos súper calificados para que mejoraran la calidad básica, que era lo que había propuesto el Ministerio de Educación en Brasil. Muchas instituciones se dedicaron a la construcción de espacios de prototipaje. Yo puedo hablar de eso un poquito más adelante porque me terminé especializando en fabricación digital. Espacios de prototipaje son Fab Labs, Makerspaces, Hack Labs. Y entonces mi empresa tenía servicios de contenido curricular para educación futurista, una plataforma online que está en 3 idiomas, líneas de investigación, un banco de proyectos, hacemos asesoría científica, montamos eventos científicos y hacemos la parte de protección intelectual. Entonces yo tengo todos los módulos, todos digitalizados. Nosotros trabajamos en este tipo de espacios. La plataforma, como les dije, está en portugués, en inglés y en español. Tenemos un banco de proyectos, montamos eventos televisados con el formato TED. Los chicos son iniciados en emprendimiento infantil y en técnicas de comunicación, todo alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo hacía y entiendo a la doctora Marta cuando ella dice, tú haces la parte comercial, tú haces marketing, actualización de contenido, das clases, montas los eventos, de repente haces todo. Y cuando estuve en pandemia, esta fue una segunda crisis que me dio la oportunidad de montar un programa de una semana para justamente enseñarles a científicos como yo cómo transformarse en emprendedores de la misma forma que yo me transformé. Entonces, este programa tiene 5 módulos.
los módulos se centran mucho en que ellos entiendan qué es un plan de negocio y cómo se desarrolla, cómo se calcula el punto de equilibrio, porque si tú no puedes calcularlo, entonces tu negocio ya no prospera. Yo me vinculé, apenas volví a Colombia, a varios grupos de investigación. Con estos grupos de investigación tuve varias sinergias, me gané una beca para estudiar Machine Learning en Japón. Desafortunadamente no tuve apoyo para poder aprovechar la beca, así que terminé perdiendo la beca. Y eso me inspiró a fundar mi segunda empresa, que es Regenera 3R. Regenera es una empresa de asesoría científica. Yo me vinculé a algunos grupos interesados en lo que en ese momento era muy importante para el país y era la reactivación económica. Y para la reactivación económica se necesita, o para algunos productos que no tienen todavía demanda, tú tienes que crear la demanda, ¿no? Y para eso tienes que hacer alfabetización y educación. Y con eso yo monté campañas para focalizarme en la gestión de residuos, formular negocios econegocios o negocios verdes. Nosotros hacíamos asesoría para la administración de ecopuntos, negocios verdes, como les dije, ejemplos de economía circular, capacitación de grupos focales. Nos focalizamos en 6 categorías temáticas. Nosotros propusimos a algunos pequeños gobiernos trabajar con reactivación de playas, esto para la parte de gestión de residuos, señalización sanitaria. Y bueno, nos concentramos un poco en lo que queríamos hacer para dar asesoría a los pequeños gobiernos. Y en Asia yo trabajé con estos espacios, como les había dicho, son makerspaces, Fab Labs o Hack Labs. En ellos yo lo que hacía era montar el currículo STEM, entonces soy especializada en educación STEM. Y una vez que estos espacios son montados, pues nosotros también hacemos la asesoría para cómo montarlos, cómo aprovecharlos. Esto en Sao Paulo es muy utilizado. Los nuevos emprendedores van a estos espacios para aprender a prototipar, para aprender a comunicar, para aprender a hacer una prueba de mercado, para poder lanzar lo que sería un primer MPV. Y estos espacios, como ven, tienen fabricación digital, corte a láser, impresión 3D, hardware, software, carpintería, eléctrica, electrónica, textiles. Entonces, es realmente muy emocionante trabajar con educación STEM para enseñar a través de la experiencia. Y bueno, yo también trabajé tratando de lanzar un proyecto en Hong Kong para trabajar con reaprovechamiento de residuos, en este caso residuos plásticos que pueden ser transformados en plastic lumber. Eso es madera ecológica. Pero bueno, llega un momento en el que uno falla muchas veces como emprendedor, aprende muchas cosas con los fracasos. Creo que es parte del crecimiento del emprendedor. Estando aquí en Colombia y tratando de trabajar con educación en un momento en el que la educación estaba cansada del e-learning, del homeschooling y de los proyectos de innovación, no se podía trabajar con educación. Así que afortunadamente fui llamada por el International Science Council. Hoy trabajo para París. El Consejo Internacional de Ciencias opera desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Nosotros coordinamos el punto focal regional para América Latina y el Caribe. El presidente es el doctor Enrique Forero. Yo soy Science Officer. Tenemos un comité de enlace compuesto por 11 científicos de Latinoamérica, especialistas en varias áreas. Ellos representan 10 países de la región. Y pasamos para una fase un poco más política. Tenemos mucho interés en trabajar con asesoría científica para los gobiernos. Somos especialistas en eso, trabajamos muy de cerca, muy relacionados con otras oficinas regionales como INSA, que es especializada en la asesoría científica para los gobiernos, con las oficinas de las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud. Así que me pongo a sus órdenes y agradezco mucho la oportunidad de inspirar a los estudiantes a que se conviertan en
promotores de soluciones, en que se enamoren de un problema, se apasionen por él y después se obsesionen con desarrollar la solución. Muchas gracias, qué interesante trayectoria y experiencia la que nos dejas en este panel, doctora Carolina. Bueno, doctor Juan Carlos, ahora hablemos de la innovación social y ese estudio que usted hizo en el eje cafetero y la política pública. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Y también si tiene algo para comentar acerca de las experiencias que nos acaban de relatar nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer énfasis en los trabajos de los últimos años y conectarlo, por supuesto, con la dimensión social del emprendimiento. Yo en estos últimos años he hecho énfasis en comprender de qué manera las tecnologías disruptivas pueden o no llegar al mercado. Mi tesis doctoral pues la trabajé con un caso de interés teórico, haciendo énfasis en patentes de invención, que fue el referente de innovación disruptiva que yo tomé, y trazar, modelizar esos espacios de interacción que se dieron en aquel entonces para posibilitar o no la llegada al mercado de esas tecnologías, que por supuesto tienen una dimensión social del conocimiento y tienen unas implicaciones de grandes resistencias culturales cuando se da la emergencia de una nueva tecnología. Resistencias culturales asociadas con intereses de orden económico, político, entre otros aspectos. No necesariamente las mejores tecnologías logran llegar al mercado, porque existen una cantidad de intereses también del orden de lo político que limitan esta posibilidad de llegada al mercado. Entonces, allí, digamos, un poco, se pudo identificar una serie de relaciones complejas donde no es tan fácil trazar un recetario para decir qué hacer para que una nueva tecnología logre llegar tanto al mercado como al ámbito de lo social. Algunas consideraciones tienen que ver con aspectos motivacionales, además de la pasión por el conocimiento de que esa impronta que le ponen nuestros investigadores, también la preocupación por generar un retorno de la inversión, que es una particularidad de la empresa. La empresa no está tan preocupada por las publicaciones, antes por el contrario, en preservar, resguardar su conocimiento hasta que logre ser patentado en este caso, y luego entonces ya hay una preocupación por la transferencia de ese conocimiento a la sociedad, pero también al interior de las empresas, porque no solamente es tener la patente como tal, sino cómo esas nuevas tecnologías se permean en las operaciones diarias de las empresas, que muchas veces a su vez implican un cambio en la cultura corporativa, que como son tecnologías nuevas, implica un esfuerzo adicional para modificar las prácticas tradicionales. Entonces, miren que para llegar al ámbito de lo social, en particular de estas nuevas tecnologías, pues existen todo un conjunto de situaciones, por un lado, del orden organizacional, pero también del orden de lo personal y de las características del mercado. Y esas, a su vez, tienen diferentes aristas. Yo podría destacar una o dos como para motivarles un poco en el conocimiento de ese modelo que fue el que finalmente terminé por proponer, y ahorita está en una fase de implementación, el modelo de consultoría, pero aspectos como por ejemplo en la persona, el pensamiento multidisciplinar, una particularidad de los inventores con los que yo tuve la oportunidad de conversar en tecnologías relacionadas con la producción de biodiesel, de detección de máquinas, fallas en máquinas eléctricas en operación, temas de nuevas tecnologías para detectar la calidad del cable, entre otros. Una particularidad es que estos inventores bebían de múltiples fuentes de conocimiento. Bebían, por ejemplo, de la óptica, de la física,
y de múltiples disciplinas que incrementaban la posibilidad, incrementaban ese lente de observación para encontrar nuevos caminos a problemas que en algún momento dado se pensaron como problemas sin solución. Ya lo mencionaba otra de nuestros panelistas y eso también concuerda con parte de estas observaciones. Una cosa es lo que está formalmente establecido y otra cosa, esos espacios informales dentro de la organización que muchas veces se salen de los estándares establecidos. Eso como un referente también para dar lugar a esas nuevas tecnologías e incrementar las posibilidades que esos desarrollos lleguen al ámbito de lo social. Y finalmente, volver a destacar ese tránsito que no es fácil, que a pesar de que una nueva tecnología sea superior aparentemente a una tradicional, como por ejemplo el caso de la gasolina, ya hay alternativas al uso de la gasolina, pero se ha creado todo un sistema, toda una resistencia cultural, eso tiene, digamos, su referente teórico, para que finalmente se logre hacer el tránsito, dar lugar a esas nuevas tecnologías a pesar de la resistencia cultural que se da en esos contextos. Ya pues este modelo, digamos, recoge un poco de la experiencia que tuve en el eje cafetero, donde finalmente pues destacaría que no solamente es suficiente esos nuevos desarrollos, esos actores políticos, sino llamar a la generación de sinergia con otros actores del orden internacional, del orden nacional, del orden empresarial. Saber nosotros como investigadores la importancia, por ejemplo, de documentar un caso de éxito frente a una de las grandes multinacionales. Debemos de llegar con un lenguaje especializado a esos ambientes, bajando de lo técnico, bajando de lo teórico al ámbito empresarial. Entonces, la gran multinacional le interesa que le mostremos evidencia de casos exitosos en cuanto a posibilidades de retorno de las inversiones de esa empresa y que no entre en contravía con lo que ya tienen esas mismas organizaciones. Entonces, pues a manera de conclusión, la dimensión social está a lo largo y ancho de todos estos desarrollos de orden científico y tecnológico y en particular resaltar la generación de la sinergia entre actores. Eso fue algo particular en el eje cafetero. La importancia de que en los planes de desarrollo departamentales estuviese presente en aquel caso los artesanos del eje cafetero, que hubiera visibilidad en esos planes de desarrollo. Y a su vez articular con aquellos compromisos de país que se tienen vía acuerdos internacionales, por ejemplo, con todo el tema de los ODS, para articular a instancias de cooperación que apalancaron este tipo de esfuerzos, este tipo de desarrollos, pero aún precisamente faltaba la dimensión tecnológica, la dimensión un poco más empresarial, para que no solamente se quedaran en un mejoramiento de condiciones de vida, digamos, en unos aspectos bien específicos, sino que pudiese darse lugar a la generación de riqueza y de bienestar a gran escala de estas comunidades. Ahí quedaron los desafíos y un poco por eso también se dio el salto a la comprensión de estos casos de éxito que aún siguen en desarrollo de la investigación para comprenderlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y vamos a hacer una ronda aquí de preguntas, cada uno desde su experiencia, pues nos irá comentando, pueden levantar la mano o intervenir en el momento en que, les parezca. Quisiera preguntar, o es una inquietud que aparece acá, que nos dicen, hay mucho, nos han relatado muchos factores de éxito que han tenido, pero ¿cuál dirían que ha sido ese reto, ese mayor tropiezo que han tenido en ese camino de este tipo de emprendimientos? Doctora Carolina, le doy la palabra. Bueno, yo puedo decir que en mi experiencia en Brasil, afortunadamente, hay una red de colaboración muy extensa. Sí, Brasil se ha dado cuenta que el sector privado mueve más del 10% del PIB nacional anual y que es muy importante darle peso y darle importancia. Sí, es ahí donde se genera
la mayor fuerza de trabajo, grandísimo número de empleos. Los emprendedores se comunican mucho. De pronto, eso significó para mí menos barreras porque estaba sola, científica, no tenía experiencia en emprendimiento, pero encontré un ecosistema muy propicio para conectarme con las personas que sabían lo que yo no sé. Entonces, no es que tú necesites saberlo todo. De repente te vas capacitando y adquiriendo experiencia para hacer muchas cosas, pero lo importante es no saberlo todo, pero sí saber conectarse con quien sabe. Y lo que me pasó en Colombia es que después de 20 años tú ya no conoces entonces a nadie, nadie te conoce, no conoces de la infraestructura. Me recomendaron mucho conectarme con Medellín, que sé que el ecosistema de emprendimiento en Medellín durante la pandemia tuvo grande crecimiento. Me conecté con personas increíbles que están haciendo esfuerzos muy importantes, pero la barrera que encontré en Colombia es que no había mercado para mis productos. Entonces, ahí tú tienes que generar demanda, y la generación de demanda significa, como ya lo había dicho, educar a las personas a que crean en consumir tus productos. Si tú estás promoviendo productos verdes, entonces hay que enfatizar, y eso es trabajar mucho en marketing y en estrategias de comunicación para que las personas le vean valor a consumir productos verdes que han sido desarrollados con base tecnológica. Entonces, creo que es un camino que toma mucho tiempo, y cuando va tomando mucho tiempo, te desanimas o vas encontrando otros caminos. Y en esos otros caminos uno aprende mucho, pero los apoyos internacionales son definitivamente muy importantes. Creo que cuanto más hagamos emprendimiento en base tecnológica, el ministerio, que es hoy quien apoya los emprendimientos científicos, va a entender mejor la importancia de tener una agencia de financiamiento que se dedique a eso, ¿sí? Y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología sea un agente administrativo de la ciencia, pero quien evalúa la ciencia, quien la aprueba, quien la acompaña, debe ser una agencia de financiación que financie a todos los niveles, porque el financiamiento de la ciencia no es gasto, ¿no? Sino que se está invirtiendo en mano de obra que desarrolla la ciencia para el país, que desarrolla la tecnología para el país. Entonces, de ahí sale un centro para el desarrollo de vacunas, de ahí sale un centro de plasticultura, de ahí sale un centro de bioenergía, porque nos vamos organizando en una infraestructura que alberga a los científicos especialistas, a la top expertise de Colombia, en centros especializados para áreas especializadas. Y ahí comienzan a surgir nuevas áreas, ¿no? Como ciencias espaciales, nucleares y otras más avanzadas. Pero porque ya se sabe que el dinero es destinado para los lugares en donde los especialistas están concentrados. Si no, queda un poco difícil para los científicos esperar a una convocatoria que coincida con su área. De repente, si ese investigador, esto pasa en Panamá también, si ese investigador tiene varias ideas de desarrollo, no tiene brazo para desarrollarlas todas, y quien financia va a encontrar sospechoso apoyar las 5 iniciativas. Entonces él tiene 5 iniciativas brillantes, pero financia solo una porque considera imposible que el investigador sea capaz de lidiar con esas 5. Pero si él tiene una línea de investigación en donde él abraza a varios doctorandos, a varios maestrandos, a varios postdoctorados, a técnicos, entonces el investigador se transforma en un manager del laboratorio, de su línea de investigación. Y quien es la mano de obra son los estudiantes de posgrado. Y los técnicos son los que aportan al crecimiento de la infraestructura de los laboratorios. Y si esto es apoyado por las becas tienen que destinar
una parte del presupuesto para la compra de equipos. Entonces, a cada paso de cada estudiante de doctorado, esos equipos quedan como parte del patrimonio de la institución que lo alberga. Y así es que la estructura va creciendo. Creo que es muy importante hablar sobre la estructura que genera infraestructura. Y así nuestra cultura de ciencia se transforma en una cultura que también apoya los emprendimientos, ¿no? Porque se da la importancia a quien está desarrollándose muy rápidamente en un campo que es muy propicio para después financiarle sus iniciativas de lanzar un spin-off y una startup. Y por el lado del gobierno, facilitar la tributación de esas pequeñas empresas que están haciendo con mucho esfuerzo y que están pagando funcionarios con mucho esfuerzo. En Brasil eso existe, la tributación es menor para las startups, uno comienza a tributar más a partir del momento que se transforma en una microempresa, pero todo eso bien regulado creo que estimula mucho más a que nosotros como científicos que no tenemos experiencia en ser emprendedores, nos lancemos más veces, sin miedo al fracaso, porque el fracaso solo te trae aprendizaje y solo te hace más fuerte. Así que por ahí estarían mis sugerencias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, usted que conoce de la política pública en relación con este tipo de emprendimientos, ¿dónde estamos? ¿Empezando? ¿Ya hay muchos avances? ¿Qué piensa usted? Bueno, han habido avances en los últimos años. Hay una preocupación por vincular la investigación de avanzada con la empresa. Me parece que en esa dirección podemos avanzar. Sin embargo, me parece que todavía falta muchísimo para que aquellos profesionales con formación de avanzada, formación de doctorado, puedan encontrar espacios propicios para seguir avanzando en sus investigaciones, atadas, por supuesto, a escenarios de formación, de transferencia, de conocimiento. Y en ese sentido sí me parece que hace falta una política pública que tome en cuenta esos espacios necesarios para aquellas personas que de una u otra forma lograron crear un avance en la frontera del conocimiento, puedan seguirlo desarrollando a futuro y no se estanquen en procesos muchas veces burocráticos, muchas veces por hacer énfasis en otros intereses. Y nos falta muchísimo. Investigadores en países de frontera pueden tener una dedicación del 90% de su tiempo a investigar y el otro 10% a enseñar sobre lo que se investiga. Entonces, el abismo es gigantesco, pero ya empezamos y esperemos que se puedan generar esos espacios. Obviamente y legítimamente las instituciones también desean ver un retorno sobre esas inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Y me parece necesario también preocuparnos por esos espacios de posibilidad a generar empresas. No le tengamos miedo a que los científicos, a que los inventores se enriquezcan con sus investigaciones y también a su vez generen un retorno a esos espacios que se tienen en tanto empresas como en diferentes tipos de instituciones. Pero sí siento que nos falta muchísimo en el ámbito de la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, y Yandra Melisa, que ya es una emprendedora en ejercicio, ¿cuál es ese reto? ¿Cuál es esa dificultad que has encontrado? Bueno, yo sí también creo que la dificultad más grande es el tema del financiamiento. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinar muy fuerte en diferentes áreas, en tecnología, en desarrollo, en políticas públicas, y un equipo que tiene también una formación multidisciplinar. Eso nos ha dado fortaleza técnica, pero siempre es difícil llegar a conseguir financiamiento. Nosotros tenemos diferentes canales de recolección de ingresos mixtos. Uno pues es el tema de los servicios directos de consultoría con las empresas. Este es un canal que digamos que da una generación de flujo económico mucho más rápido, pero siempre es difícil lograr que las empresas inviertan en esto, a pesar de que ahora con el surgimiento de las empresas B, las empresas Big, muchas organizaciones se han comprometido
todavía es difícil que digan, bueno, voy a pagarles a ellos para que me ayuden a mejorar y a fortalecer mi estrategia sustentable. También pues nos basamos, y una cosa a la que le apostamos mucho son a las convocatorias públicas acá, públicas externas, de ONGs, de organizaciones. En cuanto a eso, digamos que en cuanto a lo externo, que esas convocatorias que son más de ONGs, de organizaciones, nos ha ido un poco mejor porque nuestra fortaleza técnica se ha visto. Sin embargo, en las convocatorias públicas en Colombia sí son un poco más difíciles, y una cosa que decía Juan Carlos es el tema de la burocracia. A veces hay un montón de requisitos que uno dice como es imposible. A veces para apalancar nuestros proyectos necesitamos financiación, y entonces tenemos que tener 1000 años, haber vendido un montón de dinero. Somos una startup que está empezando, una microempresa. Entonces eso ha sido difícil, pero pues ahí vamos. Nos hemos apoyado pues en nuestro conocimiento, en que hacemos muy buenas propuestas. Nos gusta esforzarnos en hacerlo, y pues esperamos poder a la larga como aumentar nuestra red de valor que nos permita seguir consiguiendo ese financiamiento y esos ingresos tan necesarios e importantes. Muchas gracias. Bueno, el doctor Juan Carlos, tanto como yo, pertenecemos también a la Sociedad de Doctores, SOFI, recientemente creada de doctores. Esto me lleva a hacerle una pregunta. ¿El país tiene suficiente capital académico, investigativo, intelectual para generar este tipo de emprendimientos? Y otro, en la formación, en las universidades forman para el emprendimiento científico. Bueno, voy a suponer que esa pregunta es para mí. Sí, estaba para ti, Juan Carlos. Bueno, creo que ahí tenemos grandes retos y se está trabajando en esa dirección. La política de formación de doctores, tanto en el orden nacional como internacional, me parece acertada. También ha habido política de tiempo de volver. Recuerdo un programa en ciencias, tiempo de volver para los doctores que estaban en el extranjero. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de conocer algunas experiencias y resaltar que no solamente es que el doctor regrese, sino generarle un ambiente propicio para las interacciones con sus colegas, con sus grupos de investigación, que un doctor solo me parece que se queda corto, como decían las abuelas, una sola golondrina como que no hace verano. Entonces necesitamos crear un espacio de interacción apropiada. Muchos de los doctores que volvieron en algún momento terminaron por volverse a ir, porque quizá no encontraron ese ambiente propicio. Entonces allí sí me parece que aún falta mucho. Conozco casos de varias universidades donde hacen esa articulación entre lo práctico y lo teórico, que es quizás uno de los grandes desafíos en términos de innovación, pero no hay que desconocer la importancia de la investigación básica. Allí, a mi modo de ver, es donde se rompen paradigmas de conocimiento que posteriormente tienen la posibilidad de ser escalables en empresas de diferente índole. Ahí me parece que allí falta muchísimo. El énfasis ha estado puesto en la innovación, y yo lo comprendo desde mi lectura. Yo soy doctor en administración, y uno lo entiende en el contexto del agotamiento del modelo económico actual, del modelo capitalista y sus diferentes variedades. Una de las alternativas que se plantea al acatamiento de ese modelo es el progreso tecnológico y por ende al desarrollo en clave de innovación. Pero la innovación per se no se da en el vacío, y especialmente la innovación disruptiva necesita de investigación básica para romper paradigmas. Me parece que ahí nos falta. Queremos sembrar hoy y cosechar mañana. La innovación no se da de la nada. Estos procesos toman tiempo, el conocimiento toma tiempo y por supuesto recursos, dinero, que quizás eso es lo que también nos falta. Entonces me parece que es importante empezar a pensar también
en la investigación básica, que es donde se rompen los paradigmas de conocimiento que posteriormente abren el espacio de posibilidad a las innovaciones disruptivas, que si bien tienen un alto riesgo de no retorno, también es allí donde se generan las grandes diferencias y posibilidades, por ejemplo, de los países llamados desarrollados. Entonces, igual me parece que aún falta muchísimo para seguir avanzando en estas direcciones. Muchas gracias. Bueno, hace unos años hice una investigación con los clústeres de Medellín y me encontré con que me decían, que son nuestros encadenamientos productivos, que las universidades, para llegar a los avances en que ellos están, porque ellos prácticamente están analizando perspectivas para estar aplicando en tiempo real, las universidades tardan 4 y 5 años. Entonces ellos le preguntaban y decían, en Medellín tenemos diferentes clústeres, clúster de tejidos, de TICs, de eventos, y bueno, hay varios sistemas de clúster. ¿Por qué las universidades tardan tanto, o es una percepción o una realidad, me decían ellos, para actualizar esos currículos? El estudiante sale y cuando sale ya sale desactualizado. No sé si alguien tiene algún comentario para esto, Carolina, que estaba a nivel internacional. ¿Cómo se podría cerrar esa brecha con la práctica empresarial o con esos laboratorios empresariales, ese trabajo, que la empresa se vincule o que realmente cree en la universidad? Entendí yo en este comentario que me hacían en esta investigación que les cuesta creer en la universidad y en los tiempos de las universidades. Bueno, yo quiero comentar algo al respecto, y hay que entenderlo también desde la lógica de lo que implica un nuevo programa de formación. Cuando se empieza a hacer, por ejemplo, el registro calificado, eso tiene unos tiempos de ir y venir ante el Ministerio de Educación. Pueden pasar 1 hasta 2 años antes de que el nuevo programa sea aprobado. De hecho, muchas universidades lo que han hecho para de una u otra forma sortear esta situación, en el caso de los programas de estudio doctorales, es que manejan la figura de seminario de investigación 1, 2, 3 y 4. Entonces, uno esperaría que en esa figura, donde ya la tendencia es no a manejar nombres de materias acartonadas y estrictamente predefinidas, sino abrir el espacio de posibilidad y estar a tono con las últimas tendencias de investigación que deben conocer quienes lideran esos espacios de formación. Otra alternativa que yo he visto en otros países, aquí en Colombia no conozco la primera, son los posgrados con título propio, que muchas veces incluso los hacen las empresas. Empresas como por ejemplo el Grupo Planeta tiene su propia oferta de formación. Son títulos que no son convalidables porque no tienen el reconocimiento de un ministerio, pero que de una u otra forma tienen como esa pretensión, estar a tono con las necesidades, en particular en este caso de una empresa. No sé si es la forma más adecuada, pero bueno, creo que hay alternativas para poder trabajar en esa actualización constante de nuestros programas, que muchas veces por los tiempos de aprobación suelen... Y pasa algo similar a lo que ocurre con la ley. Primero está el problema de los desarrollos tecnológicos tipo Uber, y ya, bueno, entonces se empieza a pensar en qué hacemos con esto que no aparece en ninguna legislación. La tecnología va más rápido que la legislación, que los pasos del ministerio, y hay que buscar alternativas para estar a tono con estos desafíos. Bueno, no sé si Yandra quiera aportar algo a este ítem, o para ir cerrando también a otras dificultades o retos que me planteaban, era la cuestión de los idiomas.
qué idiomas, cuál idioma, cómo se financian los idiomas para estos emprendedores científicos cuando la literatura prácticamente toda está en inglés. No sé, Yandra, si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, un poquito de lo que preguntabas antes en cuanto a los retos que hay ahorita también en el ecosistema de investigación e innovación. Y es que, digamos que por cómo se ha concebido el tema de la innovación, no quiere decir que sea así, se ha concebido que siempre se requiere como tener un resultado palpable que genere algún impacto, pero muchas veces la investigación no está dirigida a eso. Muchas veces la investigación está dirigida a cubrir una hipótesis y a decir si nuestra hipótesis es real o no. Y eso lo que significa es que hay muchas limitantes entre el proceso de investigación y entre el proceso de innovación, porque entendemos la innovación como algo que quiere resultados en un tiempo y la investigación no funciona así. Yo creo que esa es una gran desconexión que tenemos en este momento en el ecosistema y es que no le damos esos tiempos. Necesitamos resultados ya, queremos todo ya. Queremos como ese impacto, pero no entendemos que los procesos científicos no son así. Y eso es algo que es muy importante empezar a ver desde la política pública, desde las entidades, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cómo vamos a empezar a buscar un espacio en que las dos cosas se puedan dar. En cuanto a lo que me preguntabas de los idiomas, bueno, sí, en este momento en Colombia sobre todo tenemos un rezago importante en cuanto a idiomas, pues generalmente ahora más, pero antes no se nos promovía aprender nuevas lenguas, a menos de que estuvieras, digamos, en ciertos colegios o en ciertos entornos. Digamos que acá no tenemos una democratización al acceso a nuevos idiomas, ni siquiera el inglés, que es como una lengua universal y que es muy importante para el desarrollo profesional. Y yo creo que eso también es muy importante empezar a verlo desde el ministerio, no solo al inglés. Ya hay otros idiomas que se han vuelto importantes dentro del ecosistema, como el portugués, como el alemán. Entonces, pues digamos que no conozco mucho cómo podríamos fomentar esos accesos, pero sí creo que es un llamado importante y que se hace necesario en estos espacios de política pública. Sí, bueno, entonces le damos también la palabra a la doctora Carolina, que es una ciudadana del mundo internacionalizada y sí tiene su experiencia en torno a los idiomas que le ha facilitado. Y también para ir cerrando, ¿qué opinión, cuál sería el ideal de ecosistema científico? Algo que ustedes digan, para mí es, bueno, la financiación, quedamos de acuerdo, o no, los idiomas, falta de infraestructura o falta de todo. Bueno, sobre los idiomas yo voy a decir algo que incluye la última pregunta, y es que el desarrollo tecnológico de un país debe ser un plan nacional. Y cuando es un plan nacional, no es desarrollado por secretarías apartadas. Necesita alta comunicación interministerial, porque es un plan nacional, es para el país. Entonces los ministerios que están relacionados se comunican. Ahí está íntimamente relacionado el Ministerio de Educación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, diciendo qué es lo que nosotros queremos que hayan aprendido los chicos cuando ellos entran en la posgraduación, en el posgrado, ¿sí? Ellos deben salir con habilidades en idiomas desde la educación básica. Y la educación básica debe ser en base o con fuerte énfasis en la educación STEM, que está concentrada en el aprendizaje a través de la experiencia. Si yo aprendo lo que es un espacio de prototipaje, que puede ser un makerspace, un cooking lab, un chemical lab, ¿no? Laboratorio de química, laboratorio de gastronomía, laboratorio de agricultura, sí, huertas en todos los colegios donde los chicos aprenden la bioquímica del suelo, donde aprenden la bioquímica especializada de mi país, los mejores productos económicamente más valiosos para mi país. Si yo prototipo en todos los espacios en donde yo estoy desarrollando habilidades educativas, después cuando ya entro a la universidad, entonces entiendo que en la universidad yo sigo prototipando,
porque la educación académica que es simplemente basada en el contenido hoy ya no funciona. Nosotros entendemos que la educación se desarrolla en laboratorios, tanto en la educación básica como en la educación superior, y es en los laboratorios donde aparecen los prototipos, y es de los prototipos donde nace una idea de solución que puede resolver una crisis, que puede favorecer a una sociedad específica, a una comunidad específica. Es de ahí que pueden surgir las ideas, porque yo ya he venido teniendo contacto con educación nacional e internacional, leo en inglés, sé leer literatura científica, sé medir la literatura científica, entender las métricas que se han creado, que existen hoy para medir la calidad de la ciencia. Entonces, creo que esa cultura del científico necesita de esa comunicación interministerial para que el plan sea nacional y para que en un periodo de tiempo se pueda medir. Y yo diga, los resultados que nosotros hemos obtenido con niños que sí manejan la educación en base a prototipaje desde temprana edad, han rendido este tipo de resultados y han alcanzado carreras tecnológicas en una proporción de tanto en relación a lo que hacíamos antes. Y cuando se mide el impacto, que es también eso se llama knowledge translation, es la producción del conocimiento en base a la evidencia. Hoy el sector privado nos enseña mucho cómo es importante la cultura evaluativa. Se evalúan todos los procesos y evaluación significa método científico, identificación de objetivos, de justificación, cuál es la metodología que se utiliza, las pruebas que se hacen, los resultados que se obtienen. Cuando se maneja la cultura evaluativa, entonces los procesos mejoran. Y nosotros debemos hacer eso a todos los niveles, a nivel de educación básica, educación superior, a nivel de sector privado, a nivel de gobierno y a nivel de sociedad, porque la sociedad también debe estar comprometida con un plan nacional. La sociedad también necesita combatir la mala información y la desinformación y comenzar a confiar o a accesar las fuentes confiables de información científica. Hoy la carrera de comunicación de las ciencias o de periodismo científico está en gran auge. Todo el mundo quiere comunicar ciencia, todo el mundo quiere consumir ciencia. Entonces debe transformarse en un plan nacional y que todos nos pongamos la camiseta del desarrollo tecnológico de Colombia para actuar desde nuestras instancias, educadores, profesores, estudiantes, científicos, hacedores de política y la sociedad. Muy bien, sí, en esto de la divulgación científica y comunicación de la ciencia y periodismo científico, yo que soy de este campo, Colombia hace unos 20, 30 años tenía buen nivel, ahora son escasos, incluso de pronto algún curso o diplomado, pero no hay una formación directa en torno a esto. Esperemos en algún otro conversatorio que tuve con la Asociación de Facultades y Programas de Comunicación se planteó la necesidad de formar en la divulgación científica en estas áreas pues, del campo de la comunicación. Bueno, doctores, muchas gracias. Todo el conocimiento que nos han compartido es muy valioso. Si alguno de ustedes quiere aportar algo, la doctora Marta, que se nos había apagado la pantalla, ¿qué piensa? Si puede hacer algún resumen o qué nos queda de este conversatorio. Les dejo la palabra a ustedes para dar por terminado y dar un cierre a este enriquecedor panel. Doctora Marta. Pues yo digo que cuando preguntaron cuál era el problema más grande, a veces pienso que el problema más grande es uno mismo, que en la cabeza no contempla la posibilidad de que puede hacer cosas diferentes a las que viene haciendo. Y en torno a pues todos los problemas que hay de financiación y todo, sí es cierto que existen, pero la verdad, cuando uno tiene como fijo o está enfocado en una meta y quiere materializarla,
las cosas, en la medida en que uno trabaja por ellas, se van dando independientemente del dinero. Eso puede ser que mucha gente piense que no es así, pero mi experiencia de vida me ha mostrado que el principal, digamos, problema para mí fue tener miedo. Y que el momento en que empecé a creer que lo que estábamos haciendo sí servía, que empecé a creer en la gente que estaba trabajando, en el compromiso de todos nosotros, en ese mismo momento las cosas empezaron a tener su mismo camino, a darse. Entonces, como el llamado mío es, sí es cierto que existen, lo que les dije, el vaso medio lleno, sí existen, cierto que existen muchas limitaciones y problemas, pero pues si uno es auténtico y si uno de verdad cree o identifica que en lo que se desarrolló o en el conocimiento que obtuvo hay potencial, digamos socialmente, lo que uno debe hacer es transferirlo para que todo el mundo se beneficie. Y en el proceso, por supuesto que aprenderá uno muchas cosas y tendrá muchas dificultades, pero eso es lo que hace la vida, eso es lo que hace el logro, eso es lo que permite que las cosas se realicen. Entonces yo más bien daría un mensaje de aliento en el sentido de sean auténticos y crean en ustedes. Que siendo auténtico y creyendo en uno, es posible que uno realice todos sus sueños. Bueno, quisiera darle la palabra a la doctora Norma Liliana, que nos estuvo acompañando aquí en el Zoom y que también ha tenido, es de estas áreas de la administración, ¿qué nos puede decir en torno al conversatorio? ¿Qué podría concluir? Ahí se está organizando su micrófono. Listo, ¿ahí me escuchan? Bueno, no, yo Sí, creo sí que... la oímos, sí. Gracias, doctora Marta. Bueno, yo creo que más que concluir, creo que nos falta muchísimo por trabajar. Creo que con lo que hablan sobre los obstáculos necesitamos muchísimo de trabajar en conjunto, trabajar en red, los ecosistemas que precisamente se están construyendo hoy en día. Creo que una de las falencias, no solamente lo que ustedes están hablando, sino la posibilidad que se tiene de conocer los diferentes, no sé, emprendimientos, startups, spin-off que existen en el país y desde las diferentes universidades. Me sentí muy identificada cuando decía ahora la doctora Carolina que llega uno al país luego de algunos años y ya no conoce a nadie, etcétera. Creo que me pasó algo parecido después de que regresé de México de mi doctorado. Yo creo que siendo como un poco más respetuosa con el tiempo, yo les dejaría un abrazo, un agradecimiento enorme por parte de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, el Nodo Eje Cafetero y Antioquia, por haber estado con nosotros todos, todas y todos el día de hoy. Gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ti. Nos dice John Naranjo que mil gracias por este conocimiento que nos han transferido, que muy buenos consejos para desarrollar el potencial que cada uno tiene. No sé si Carolina nos quiera compartir ahora ya para el cierre un tema que tocaba la doctora Norma y es sobre las redes. Estar en red, conformar redes, es importante para el impulso de estos emprendimientos. Definitivamente creo que es fácil identificarlos. Uno desde las universidades de pronto conectarse mucho con los departamentos de internacionalización, como mujer científica con las redes de género. Hay redes que tienen capítulo nacional, capítulo regional, capítulo internacional. Para mí definitivamente la clave es estar conectado y es estar conectado con lo que se tiene interés. Lo decía yo en otro panel y es que tu computador entiende cuando tú clicas en un asunto científico y te provee más de él. Entonces, si alguna vez te conectaste a un congreso internacional, para quien está en universidades, los congresos internacionales también son excelentes puentes de conexión. No hay que ser tímido, hay que ir y hablar con el investigador y hay que pedir un intercambio y hay que irse y viajar y buscar las becas. Las becas están ahí. Los consejos de internacionalización de las universidades tienen muy buenas bases de datos de todas ellas. Entonces, hay que ser piloso, estudiar, aprender inglés, lanzarse a
candidatarse por las becas, tener una experiencia internacional y después regresar para enseñar lo que se ha aprendido. Pero depende mucho de la curiosidad y del deseo de cada estudiante. Cuanto más deseosos y curiosos ellos sean, más sorpresas se van a encontrar. Bueno, muchas gracias. Entonces, Melissa, tus palabras finales, después la del doctor Carlos, y finalizamos con la doctora Ángela. No sé si la doctora Ángela Guzmán está todavía por acá para que vamos concluyendo. Listo, digamos que mi intervención también era muy parecida. Todos estamos desde diferentes puntos, desde diferentes hubs construyendo, transformando esto, y es muy chévere cuando esas convergencias entre los distintos actores, entre los distintos proyectos se dan. El ministerio, el espacio político tiene esa responsabilidad de integración. Y es muy importante que se produzca esa convergencia porque en el país se están haciendo cosas muy interesantes desde lo local, desde lo comunitario, desde la academia, desde las empresas. Entonces, pues no, a intentarlo, a tratar de conectarse y a fortalecer esas conexiones para que podamos seguir construyendo. Cuando sea la convergencia es genial y todo fluye. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, a mí no me queda más que agradecer la invitación. Me siento muy enriquecido con todas sus experiencias, con este espacio de apertura y de conversación. Y bueno, espero que se repita en otra oportunidad, ojalá de una forma más cercana. Bueno, muchas gracias, doctora Ángela Camacho. Pues muchas gracias a todos. Estoy muy motivada. Creo que estas 2 horitas que le dedicamos a este tema son muy fructíferas para todos nosotros. Fue maravilloso escuchar todas esas magníficas experiencias a todos los niveles y desde tan diferentes puntos de vista, que yo creo que el haber estado con ustedes esta tarde de verdad nos ha motivado, y creemos que verlos y escucharlos es pues tomar modelos para las próximas generaciones. Les agradecemos muchísimo por compartir con nosotros todas sus experiencias. Muchas gracias, doctora Ángela Guzmán. Y bueno, le damos el cierre posterior a la doctora Marta Raquel, que tan gentil ha estado con nosotros. Doctora Ángela Guzmán, sus palabras de cierre. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas felicitaciones a todos los participantes y a todos los que han tenido pues el valor y el coraje de realmente iniciar este tipo de emprendimientos, incluso en un ecosistema que no es muy favorable en Colombia para todas estas iniciativas. Y solamente decir que es muy importante que las organizaciones internacionales como el Consejo Internacional de Ciencias y organizaciones nacionales como nuestra red trate precisamente de tener una voz más fuerte en frente de los tomadores de decisiones para ayudarles a concebir realmente un ecosistema favorable para el emprendimiento científico. Gracias. No, a ti. Bueno, y a propósito, ahí Carolina con sus emprendimientos y la red colombiana podrían conectar también con la plataforma STEM y las tutorías que dimos, que también es un proyecto, digamos, que está encaminado a hacer emprendimiento, que fue el proyecto que tú lideraste, doctora Ángela Guzmán. Ahí queda la inquietud. Bueno, y doctora Marta, ¿con qué podemos cerrar? Su opinión, su perspectiva, su aliento para estos emprendedores científicos. No, yo lo que quisiera transmitir es la idea de que se puede. Y que para que se pueda, pues hay que hacerlo, porque ahí es cuando se encuentran las dificultades y cuando uno mira cómo superarlas. Y si uno persiste, claro que las supera y claro que consigue sus objetivos, independientemente del ambiente en que uno esté. Hay unos más favorables, otros menos favorables, pero esa es la historia de la humanidad. Y lo que nos tocó vivir a nosotros es Colombia. Y Colombia nos necesita. Quiero agradecerle a usted, a todo el equipo organizador del foro y a todos los panelistas la importante y valiosa información que nos suministraron. Y sobre todo, agradecer a los que nos escucharon por escucharnos.
Sí, el panel quedará, lo subiremos ahí a YouTube debido a los inconvenientes que tuvimos al inicio, pero después se los compartimos también a ustedes para que lo comparten con sus colegas y con sus estudiantes y quedará pues en el YouTube de la Red Colombiana. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por su aprendizaje y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias, Mónica. Gracias, feliz noche.